Hola a todos, un saludo a toda nuestra comunidad de Mundo IO Academy. El día de hoy tenemos una ponencia bastante interesante. Lo que están viendo a continuación, vamos a hablar de la simulación. La simulación de sistemas parte de la investigación de operaciones. Y bueno, una herramienta bastante completa, que una de sus utilidades es justamente usar la simulación. Es justamente el tema de hoy, ¿no? Simulación con Crystal Ball para ver el análisis de riesgos, ¿no? Que son sistemas bastante clásicos cuando se utiliza este tipo de herramienta. Y para eso hemos llamado a una persona conocedora, profesional, especialista en este tema, en el cual un poquito voy a hablar a continuación. Es parte de la comunidad él, entonces vamos a conversar con él y vamos a escuchar la ponencia que él tiene para nosotros. Voy a ir agregando a Rodrigo Berríos. A ver, voy a ponerlo por acá. Rodrigo, ¿qué tal? Te mando un saludo. Déjame, por favor, presentarte aquí a la comunidad de Mundo IO. Ya estás en cámara. Rodrigo Rubén Berríos Mariño. Él es profesional boliviano con tan solo 27 años y ha construido en ese tiempo una sólida trayectoria académica y profesional. Tiene títulos en Ingeniería Comercial y Administración Financiera de la Universidad Técnica de Oruro, técnico superior en Sistemas Informáticos y con diplomados en Educación Superior, FBC, Aprendizaje Automático y Ciencia de Datos. Actualmente está cursando también un diplomado en Pronósticos Financieros y Macroeconómicos en la Universidad Católica Boliviana de San Pablo. Su experiencia laboral de Rodrigo incluye roles como docente y analista en GEM Educa Perú, así como docente en el Instituto Técnico SEC SRL, que ya él un poquito nos va a compartir sus redes sociales y sus contactos. Actualmente él se desempeña como profesional, llevando trabajos de consultoría y proporcionando también asesoramiento práctico, ¿no? Capacitaciones, apoyo didáctico, tutorías personalizadas, independientes en proyectos de investigación y académicos a nivel nacional e internacional, y las áreas pues de su enfoque viene a ser la econometría, la estadística y la ciencia de datos. Y en ese contexto conversé con Rodrigo. Bueno, nos hemos conocido justamente por esta comunidad, por ahí hemos llevado algunos cursos y bueno, salió a la conversación este tema de esta charla que él nos podría aportar y estamos bastante contentos. Felicitarte, Rodrigo, con el trabajo que vienes haciendo, por ese afán de colaborar, de poder aportar aquí a la comunidad, que nosotros estamos bastante contentos y entusiasmados con el tema que nos vas a brindar. Bienvenido, Rodrigo, ¿qué tal? Muchas gracias, Cristian. Agradecer también a todo el público presente, ¿no? Y saludarles. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a esta transmisión especial en vivo, ¿no? Donde estaremos abordando prácticamente un tema muy importante y crucial para la toma de decisiones en entornos de incertidumbre y en el ámbito del riesgo propiamente, ¿no? Como lo es la simulación con Crystal Ball, enfocado en este análisis de riesgos, ¿sí? Mi nombre, pues como ya me había presentado Cristian, es Rodrigo Rubén Berríos Mariño, profesional en ingeniería comercial y administración financiera, ¿no? Especialista también mucho en el área de estadística y econometría.
Es un gusto tenerlos aquí, ya sea que estén sintonizando desde sus hogares, trabajo de repente, o en cualquier lugar en el que se encuentren. Hoy exploraremos cómo la simulación con Crystal Ball pues, puede convertirse en una herramienta poderosa para identificar y gestionar los riesgos en diversos proyectos, ¿no? Ya sabemos que un proyecto prácticamente es un riesgo calculado. Bueno, antes de comenzar, quiero agradecer nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta jornada de aprendizaje. Los invito que si tienen preguntas y comentarios o algún aporte que ustedes quieran realizar, los dejen en el chat, ¿no? Y yo voy a estar atento para responder al final de la presentación. Sin más preámbulos, pues vamos a comenzar. A continuación voy a presentar justamente lo que son unas pequeñas diapositivas que nos guiarán a través de este mundo fascinante e incluso interesante de lo que es la simulación y el análisis de riesgos como tal. Y pues bueno, vamos adelante. Sí, listo, nos compartes y aquí ya te damos el pase, Rodrigo. Y a ver, para estar ahí, ya están ingresando más personas, nos mandan saludos desde Bolivia. Ahí nos pueden escribir de dónde nos están viendo y las preguntas pueden hacerlas desde cualquier momento. Rodrigo está bastante atento. ¿Me avisas, Rodrigo, para poder aceptar? Todavía no sale para compartir la pantalla. Ahora sí, ahora sí. A ver, ya estamos. Ya puedes compartir allí. Perfecto. Te doy el Bueno, pase. Éxitos. gracias. Muy bien. Permítame. Voy a abrir la presentación y vamos a iniciar. Bueno, como ya hemos abarcado una parte introductoria, en este caso vamos a mostrar el contenido de la ponencia, ¿no? Primeramente vamos a ver conceptos importantes acerca de lo que es el riesgo, ¿sí? La importancia del análisis de riesgos en la toma de decisiones empresariales. Posteriormente vamos a evaluar un concepto general de lo que son algunas métricas de riesgo, que está muy relacionado con lo que es la estadística. Posteriormente vamos a hablar a una breve introducción a los modelos de simulación, la simulación en Crystal Ball y por último, pues vamos a ver un caso de estudio. ¿Qué es el riesgo? Bueno, el riesgo tiene varias definiciones. Ustedes van a poder encontrar en la vasta bibliografía un montón de definiciones acerca de lo que es riesgo. Pero todo esto se puede resumir a que el riesgo es la probabilidad de que es la probabilidad de que un resultado futuro difiera del esperado, ¿no? Entonces, el riesgo abarca varios conceptos y varias aplicaciones en el entorno empresarial. Podemos hablar de riesgo financiero, podemos hablar de riesgo operativo, mercado, legal, reputacional, crediticio, entre muchos otros, ¿no? Haciendo énfasis de repente en el riesgo financiero que prácticamente mide las pérdidas económicas debido a las fluctuaciones en los mercados financieros, cambios en las tasas de interés, deudas incobrables, etcétera. Todo lo que está relacionado prácticamente con la administración del dinero, ¿no? El riesgo operativo, ¿a qué se referirá? El riesgo operativo prácticamente tiene que ver con los fallos en los procesos internos, sistemas tecnológicos, fraudes, errores humanos, entre otros, ¿no? Este riesgo prácticamente hace referencia a incurrir en una pérdida como consecuencia de deficiencias o fallos de los procesos internos, errores humanos, el mal funcionamiento de los sistemas, sucesos externos o posiblemente algún fraude, ¿no? El riesgo de mercado precisamente está relacionado con cambios en los agentes o en las fuerzas que existe, como lo son la oferta y la demanda, ¿no? En productos, de oferta-demanda de productos, servicios, con la competencia, variaciones en los precios de materias primas, materiales, insumos, ¿no? Es la probabilidad prácticamente de incurrir en pérdidas derivadas de movimientos adversos en los factores de mercado, como la tasa de interés, el tipo de cambio y otros precios de instrumentos en los que la entidad ha tomado posiciones dentro o fuera del balance. Ahora, cuando hablamos de riesgo de mercado, también podemos hacer énfasis, ¿no? En riesgo de tasa de interés, riesgo de tipo de cambio, ¿verdad? Dentro del riesgo legal, por ejemplo, podemos decir, ¿no? Que se refiere a los cambios en las leyes y regulaciones, litigios, cumplimiento de normativas, reglamentos, entre otros. El riesgo reputacional tiene que ver
más que todo con el daño a la imagen, ¿no? O la reputación como tal de la empresa, que puede afectar la confianza de los clientes. Y no solamente ellos, ¿no? Todos los stakeholders que se encuentran inmersos dentro del entorno empresarial. En sí, el riesgo reputacional tiene que ver con la posibilidad de la afectación del prestigio de la entidad, ¿no? Por cualquier evento externo, fallas internas, hechas públicas, o al estar involucrada también la entidad en transacciones, relaciones con negocios ilícitos, que pueden generar pérdidas y ocasionar pues un deterioro de la situación de la misma, ¿no? Y así tenemos pues varios tipos de riesgo. También hablamos del riesgo crediticio, que es esa probabilidad, no más que todo se da en las entidades financieras. Es una probabilidad que se incurra en pérdidas debido al incumplimiento del prestatario o de la contraparte en operaciones directas o indirectas, que conlleva a el no pago o el pago parcial o la falta de oportunidad en el pago de las obligaciones pactadas. También, por otro lado, podemos hablar del riesgo de liquidez, ¿no? Que es la contingencia en la que una entidad incurra en pérdidas por la venta anticipada o forzosa de activos, descuentos inusuales y o significativos, ¿no? Entonces, como podemos ver, el área de riesgos es bastante amplia, ¿sí? Que debe ser tomada con pinzas, como quien dice, para una correcta gestión integral de riesgos, ¿sí? Y bueno, los beneficios del análisis de riesgos radica prácticamente en estos 5 puntos, principalmente. Y en la identificación proactiva de amenazas, ¿no? Permite que la empresa pueda anticiparse a posibles problemas y preparar estrategias de mitigación, ¿sí? Tiene mucho que ver con metodologías de repente, pues, de predicción, de estimación, ¿verdad? También podemos hablar de lo que es la toma de decisiones informadas. Al evaluar y cuantificar los riesgos, nos dice que los directivos o los gerentes, los altos mandos de una empresa, pueden tomar decisiones basadas en datos concretos. La información hoy en día es muy importante, ya que va creciendo de manera exponencial, ¿verdad? Entonces, a partir de esta información, nosotros podemos tener una mejor perspectiva para poder plantear este tipo de modelos y generar mejores o sea, mejores futuros en los que ya se reduzca pues este riesgo, ¿no? Por otro lado, tenemos la optimización de recursos, que nos dice que ayuda a priorizar la asignación de recursos a las áreas más vulnerables o con mayor impacto potencial, ¿sí? Entonces, de alguna manera, pues podemos identificar a priori qué variables tienen pues esa alta variabilidad que son cruciales a la hora de determinar variables importantes dentro de una empresa como las ventas, las utilidades, y nos ayuda de alguna manera, ¿no? A maximizar ingresos, rentabilidad, minimizar costos, minimizar tiempos, minimizar obviamente el riesgo, ¿no? Implicado en todas estas áreas, ¿sí? Después, el análisis de riesgos también nos dice que mejora la resiliencia organizacional. ¿Esto a qué se refiere? Pues nos dice que facilita la creación de planes de contingencia y estrategias, ¿no? Cursos de acción, de respuesta rápida ante eventos adversos, para poder justamente minimizar o mitigar impactos negativos, ¿no? Dentro de estas variables que las vamos a llamar después variables de salida, ¿sí? Posteriormente podemos hablar de lo que es el incremento de la confianza de los stakeholders, que son los inversores, ¿no? Los clientes y socios comerciales. Y estos, a la hora de gestionar correctamente los riesgos, se genera una mayor confianza, ¿sí? En una empresa, pues, que demuestra una gestión eficaz del riesgo, ¿sí? Y bueno, el papel del análisis de riesgos en la planificación estratégica prácticamente radica en la evaluación de oportunidades, que no solamente se centra en identificar amenazas, sino que también oportunidades que pueden ser explotadas, nos dice, con un entendimiento claro de los riesgos asociados. También decimos que el análisis de riesgos, pues, nos ayuda a formular de mejor manera las estrategias. O sea, que nos ayuda a desarrollar estrategias que equilibren el riesgo y el retorno, alineando los objetivos de la empresa con su apetito por el riesgo. Y por último, pues en la gestión de proyectos, en los proyectos específicos, el análisis de riesgo
nos dice que asegura que los planes sean realistas y que se consideren todas las posibles contingencias, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas aplicaciones dentro del análisis de riesgo, entre las muchas que podemos llegar a concebir, ¿no? En el riesgo financiero, por ejemplo, podemos evaluar la volatilidad de la liquidez o las tasas de interés, ¿no? El tipo de cambio y su impacto en los ingresos o resultados. Algo muy parecido a lo que vamos a realizar el día de hoy. En cuanto al riesgo de mercado, nos dice, ¿no? La investigación sobre la competencia local, las preferencias del consumidor. Entonces, dentro de lo que es la investigación de mercados, el análisis de riesgo también ha tomado mucha importancia, ¿sí? En cuanto al riesgo operativo, pues nos ayuda en cuestiones de infraestructura, ¿no? Y la logística de un nuevo mercado, en toda esa cadena de suministros, procesos productivos. El análisis de riesgos está inmerso. En cuanto al riesgo legal, pues podemos evaluar algunas regulaciones y políticas comerciales del país objetivo, ¿no? Y nos dice pues que con esta información la empresa puede decidir si procede con la expansión, modifica su estrategia de entrada o decide no invertir, ¿no? Minimizando así las posibles pérdidas y maximizando el retorno sobre la inversión. En cuanto a algunas métricas de riesgo, pues ahí podemos destacar, ¿no? Desde el punto de vista de la relación de la rentabilidad con el riesgo, podemos decir, ¿no? Que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Hay una relación directa ahí, ¿sí? Entonces, ¿qué es prácticamente la rentabilidad? Pues es el premio que recibe un inversionista, ¿no? Por asumir un riesgo. Y estas métricas, pues, nos ayudan bastante. Si bien no es una ponencia de estadística, es importante conocer estos conceptos. Como por ejemplo, las medidas de tendencia central de alguna manera nos ayudan a identificar la rentabilidad, ¿no? Nos ayudan a medir esa rentabilidad. Mientras que las medidas de dispersión nos ayudan a medir el riesgo, ¿sí? Debido a que la dispersión pues hace referencia a ese grado de variabilidad que existe alrededor de la rentabilidad esperada, ¿no? La media aritmética prácticamente es un buen indicador que nos ayuda a medir esa rentabilidad y la varianza, desviación estándar, me ayuda a identificar cuál es el grado de riesgo, ¿no? A mayor varianza, mayor desviación estándar o coeficiente de variación, implica un mayor riesgo en el comportamiento de esa variable en cuestión. Ahí tenemos en lo que es la distribución normal, que me indica la media representado justamente con la letra griega mu, que es un estadígrafo de tendencia central. Bueno, una medida, ¿no? Un parámetro de tendencia central que me ayuda a identificar lo que son lo que es la rentabilidad y el riesgo que está dado por la desviación estándar. En este caso, para la población, podríamos representarlo con sigma, que me indica esa variabilidad promedio que se encuentra alrededor de la media. Este concepto de la distribución normal, que es una distribución ideal teórica en forma de campana, llega a tomar mucha más importancia a la hora de hacer la asignación de las distribuciones cuando hagamos el uso del simulador Crystal Ball. Entonces, en ese entendido, podemos conceptualizar qué es un modelo. Pues, a simples palabras, podemos decir que un modelo es una representación simplificada de la realidad. Un modelo simbólico, pues ahí nos dice que representa una interacción entre variables con una estructura matemática cuantificable. Pues por un lado vamos a tener variables de entrada, ¿sí? Que pueden clasificarse en variables de decisión o variables aleatorias. Estas variables aleatorias asumen cierta distribución de probabilidad que según a la información que nosotros tengamos, vamos a hacer una asignación específica a cada una de ellas, ¿no? Dado al abanico de distribuciones de probabilidad con las que contamos, ¿no? No solamente hablamos de la distribución normal, podemos hablar de una distribución log normal, podemos hablar de una distribución uniforme, que en este caso, pues, tomaríamos en cuenta dos tipos de variables aleatorias, variables de incertidumbre, en las que decimos, ¿no? Que una variable asume un comportamiento uniforme a lo largo de su recorrido. Pero
si decimos que esta variable asume un comportamiento diferente a la distribución uniforme, estaríamos hablando de una variable de riesgo, ¿sí? Debido a que tenemos una información un poco más rica en cuanto al comportamiento de esas variables. También contamos con lo que son las variables de salida. Hagamos una asociación con una relación matemática entre variables. Podemos decir que las variables de salida son la variable dependiente y las variables de entrada serían las variables x. Entonces estaríamos estableciendo una relación en la que y se encuentra en función de una variable x1, una variable x2, x3, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en el contexto de los modelos de simulación, vamos a decir que las x son nuestras variables de entrada, ya sean de decisión o variables aleatorias. En cuanto a las variables de salida, pues podemos entender que son nuestra variable y, ¿sí? Y podemos tener una o varias variables de salida. Ahora, podemos dar una concepción de lo que es la simulación y nos dice que la simulación es un insumo que permite calcular múltiples escenarios, ¿no? Podemos hablar también de un término como lo es la sensibilidad, ¿sí? A la hora de evaluar qué tan variables pueden terminar siendo, pues, valga la redundancia, estas variables, ¿no? Ya que, por ende, decimos que asumen diferentes valores a lo largo de un recorrido. Entonces, dado a que estas variables asumen múltiples valores y tienen cierto grado de dispersión, podemos asumir diferentes escenarios en un modelo, ¿no? A la hora de escoger repetitivamente valores de una distribución de probabilidades definidas por el usuario, generando así réplicas de un probable comportamiento futuro, ¿no? Entonces, tenemos por un lado las variables de entrada, vamos a estructurar un modelo de simulación y ese modelo pues va a darnos resultados reflejados en las variables de salida, ¿sí? Entonces, para ello, vamos a hacer el uso de una técnica matemática llamada simulación de Monte Carlo. ¿Qué es la simulación de Monte Carlo? Pues como nos dice, ¿no? Es un insumo matemático que utiliza números aleatorios y probabilidades repitiendo varias veces un experimento determinado y registrando un conjunto de posibles resultados provenientes de una distribución de probabilidades. Como se los había mencionado hace un momento, pues estos pueden asumir pues diferentes tipos de distribuciones. Distribución normal, distribución triangular, distribución chi cuadrado, distribución t de Student, distribución f de Fisher, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para esto debemos reforzar esos conocimientos estadísticos. No necesariamente requerimos de ser expertos, pero sí tener alguna base estadística, pues de repente sólida, ¿no? Bueno, en todo caso, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a utilizar un complemento proporcionado por Oracle, que en este caso es Crystal Ball. Un complemento muy similar que hace prácticamente lo mismo es RISC, ¿sí? En este caso, pues, en el contexto de Crystal Ball, podemos decir que es un programa, o más propiamente dicho, un complemento de Excel, ¿ya? Que está abocado justamente al análisis de riesgo y de pronóstico orientado a través de gráficos, que es fácil de usar y está destinado a quitar la incertidumbre en la toma de decisiones. O sea, es un insumo muy importante para los tomadores de decisiones, ya que nos ayuda justamente a través de lo que es los modelos de simulación y la simulación de Monte Carlo a establecer estas variables de entrada y salida que nos permiten mejorar la toma de decisiones, ¿sí? ¿Quiénes deberían usar Crystal Ball? Pues ahí nos dice que está dirigido a aquellos que toman decisiones, desde personas de negocios que analizan el potencial para obtener nuevos mercados,
hasta científicos que evalúan experimentos e hipótesis. Y no solamente ellos, ¿no? Esto no solo se limita a esas personas, sino también en las finanzas personales. Esto es fácilmente aplicable, ¿sí? Cada uno de ustedes puede aplicar lo que es los modelos de simulación, modelos de pronóstico, modelos de optimización, ¿sí? No es excluyente, ¿no? Siempre y cuando tengamos ese conocimiento, todo es aplicable. Crystal Ball nos dice que es fácil de aprender y fácil de usar, y ya lo vamos a ver, ¿no? Ha sido desarrollado prácticamente tomando en cuenta una amplia gama de usuarios y usos de hojas de cálculo. Por eso tenemos que Crystal Ball es prácticamente un complemento de Excel, ¿no? Que nada más hace uso de los insumos, funciones matemáticas que tiene Excel y lo complementa justamente con el análisis de riesgos que nos proporciona este complemento. Entonces, para ello, pues vamos a hacer el uso de un caso práctico planteado justamente por un docente llamado Juan Pinto, ¿sí? Muy buen docente, y adaptado pues por mi persona. De todas formas, vamos a pasar al Excel y ahí vamos a ir desarrollando todo este enunciado. Voy a dividir pantalla y pues bueno. Ahí tenemos. Una determinada empresa tiene planificado para la siguiente gestión generar ventas de 19,000 unidades anuales, ¿no? Entonces, yo tengo aquí ya el modelo estructurado, ¿sí? Y voy a ir mostrando paso a paso cómo se han ido desarrollando lo que son las fórmulas, los formatos y demás cuestiones. Aquí tenemos una proyección de ventas prácticamente para el siguiente año, ¿sí? Que en este caso nos dice que es de 19,000 unidades. Esta información podemos sacarla a través de un modelo de pronóstico de repente, ¿no? Dado a que conocemos el comportamiento previo de nuestras ventas, ¿sí? Y nos dice que está medido en unidades al año. Entonces, esto es considerado como una variable de entrada cuando vayamos a hacer una asignación, obviamente, de un supuesto a un determinado comportamiento de esta variable, ¿sí? Y nos dice que el precio de venta es de 12 bolivianos, ¿no? Igual ustedes pueden adecuarlo a la moneda de curso legal en su país. En este caso tenemos que el precio de venta de este producto es de 12 bolivianos, ¿sí? 12 bolivianos por unidad. Entonces, este es un dato que igual podemos prever dependiendo de las condiciones o el contexto o la coyuntura en la que nos encontremos, ¿sí? Este ejemplo obviamente es algo genérico, pero es fácilmente aplicable a cualquier estudio de caso que se pueda ir suscitando o planteando según los requerimientos. Tenemos también que el costo variable unitario es de 6 bolivianos, ¿sí? Entonces podemos entender que el costo variable unitario es aquel que se encuentra directamente asociado con el volumen de producción y ventas, ¿no? Dado que el costo variable total, pues va a ser una multiplicación de este costo variable unitario multiplicado por la cantidad, asumiendo que estamos considerando una metodología de costeo directo, en el que determinamos los ingresos totales, ¿sí? Aquí justamente en el modelo, multiplicando el precio por la cantidad. Si tenemos una empresa multiproducto, fácilmente podríamos adecuarlo tomando en cuenta, ¿no? El producto 1 con el precio 1 más el producto 2 por el precio del producto 2. Y así sucesivamente podríamos hacer una proyección de nuestros ingresos, ¿sí? Tenemos también los gastos administrativos anuales, que son de 40,000 bolivianos, nos dice, ¿no? 40,000 bolivianos al año. Tenemos por otro lado los gastos comerciales que como información histórica podríamos asumir que representa el 12% de los ingresos. Entonces, a la hora de estructurar el modelo, que en este caso, si ustedes se fijan, es una proyección de estados financieros. En este caso, específicamente hablando del estado de resultados, ¿no? Un estado de resultados proyectado en el que tomamos en cuenta la relación ingresos y costos, donde se determina un resultado neto
que es prácticamente la resta, ¿no? La diferencia entre los ingresos menos los costos. Si el resultado es mayor a cero, se lo considera una utilidad o beneficio. Si el resultado es menor a cero, pues se lo entiende como una pérdida. Ahora, si es igual a cero, pues nos encontraríamos en un punto de equilibrio, ¿verdad? En este caso, ya habíamos mencionado que los ingresos simplemente se determinan multiplicando el precio por la cantidad. El costo de ventas, fíjense, está dado por el costo variable unitario multiplicado por la cantidad, ¿no? Bajo el supuesto, mejor dicho, que estamos vendiendo todo lo que estamos produciendo, ¿sí? Para no complicar mucho lo que es el modelo. Debe entenderse que el modelo es nada más una simplificación, una abstracción de la realidad. Entonces, si bien puede ser tan complejo como se requiera, no debería superar esta maldición de la dimensionalidad que podríamos llegar a considerar, ¿no? Que un excesivo número de variables que podríamos incluir. Si bien podríamos hacerlo de esa forma, pues hay que establecer algún límite que nos permita considerar al modelo no como una caja negra, sino como un tomador de decisiones que me facilite toda la información que sea necesaria a la hora de implementarlas, ¿sí? Entonces, ¿cómo proyectamos en este caso las utilidades brutas? Restando los ingresos menos el costo de ventas, ¿no? Tenemos de esa forma lo que es la utilidad, la llamada utilidad bruta en ventas. Después consideramos lo que son los gastos operativos, que están ligados a prácticamente estas variables, ¿no? Los gastos de administración, que tiene que ver de repente pues con sueldos y salarios, aportes, ¿no? Por otro lado tenemos los gastos de comercialización, gastos de distribución, gastos de publicidad, entre otros. Entonces, ¿cómo podemos en este caso definir estos gastos operativos o cómo podemos calcularlos? En este caso, tendríamos que los gastos operativos van a ser igual a la suma de los gastos administrativos más los ingresos multiplicados por el porcentaje asignado a los gastos de comercialización, que como les había mencionado, podríamos asumir este criterio dado a que anteriormente se había determinado que los gastos de comercialización representan ese porcentaje sobre los ingresos, que en este caso, pues en promedio podría decirse que es el 12%, ¿no? Y así tendríamos el total de los gastos operativos. Ahora, ¿cómo determinamos el resultado operativo? En este caso, estaríamos restando la utilidad bruta menos los gastos operativos. Y de esa forma podríamos obtener un resultado operativo. Por otro lado, tenemos los intereses. Los intereses, pues, se entienden en este caso como ese gasto financiero que se incurre a la hora de que la empresa se encuentre endeudada, ¿no? Cuando tenga un plan de amortización, que en este caso está dado pues a una determinada tasa de interés. En este caso es una variable que no estamos considerando por algún motivo que de repente pues no existe ese financiamiento, ¿no? ¿Cómo determinamos ahora lo que es el resultado antes de impuestos? Pues diríamos que es el resultado operativo menos los intereses. Aquí tenemos lo que es la parte impositiva, ¿no? Que, pues bueno, aquí yo adecuándolo a lo que es la legislación nacional, está dado por un 25% del resultado antes de impuestos, siempre y cuando se determine un resultado positivo, ¿no? Este resultado antes de impuestos debe ser positivo para que sea sujeto de la deducción de impuestos. En caso contrario, no se estaría determinando ese impuesto, ¿sí? Y por último, ya tendríamos aquí nuestra variable de salida, que sería el resultado neto, ¿sí? Como ya les había mencionado anteriormente, si este resultado, que es la resta entre el resultado antes de impuestos menos el impuesto, es positivo, estaríamos diciendo que existe una utilidad, ¿no? Caso contrario, pues estaríamos frente
a una pérdida, ¿sí? Entonces debemos entender que este resultado puede tomar tanto valores positivos como valores negativos. Ahora, obviamente, nosotros podemos, una vez que ya tenemos el modelo, nosotros podemos hacer cambios en las variables de entrada y ver cómo se modifica la variable de mi interés, que en este caso pues sería el resultado neto. Por ejemplo, ¿qué pasaría si, la simulación responde prácticamente esto, ¿no? ¿Qué pasaría si una variable de entrada asume un valor diferente al proyectado o al esperado? Y fíjense que lo estamos asociando al concepto de riesgo que lo había mencionado a un principio. ¿Qué pasaría si por un motivo de inflación el precio puede subir hasta 15 bolivianos? ¿Cómo cambia la utilidad? Aumenta. Pero, ¿qué pasa aquí? Estamos considerando un análisis, como quien dice, en la terminología económica, ceteris paribus. O sea, hemos modificado el precio, pero dejando lo demás constante. Si el precio aumenta, pero lo demás se mantiene constante, entonces, ¿qué pasa? Pues sí, evidentemente hay un incremento en la utilidad. Con el caso base que nosotros tenemos, a un precio de 12 bolivianos, nuestra utilidad es de 34.980, pero si aumentamos a 15, pues esta utilidad puede aumentar, siempre y cuando estas demás variables permanezcan constantes. Pero sabemos que en la realidad no siempre es así. Claro que para facilitarnos todo esto, ya podemos hacer el uso de Crystal Ball, ¿no? Comenzando justamente por un análisis tornado, ¿sí? Si bien ya hemos elaborado un modelo donde prácticamente hemos establecido nuestras variables de entrada, fíjense, también como nuestra variable de salida, podemos ya hacer un análisis determinístico llamado análisis tornado, y para eso nos apoyamos del complemento de Crystal Ball. Una vez que ustedes tengan instalado el complemento de Crystal Ball, pues lo van a poder habilitar de la siguiente manera. Se van a archivo, opciones, complementos, y fíjense, aquí tienen ustedes una cinta de opciones, ¿no? Complementos Excel, pero yo voy a seleccionar, voy a desplegar esta lista y voy a seleccionar complementos com. Voy a ir. Aquí, fíjense que mi complemento de Crystal Ball sí está habilitado, ¿no? Obviamente de ustedes en un principio puede encontrarse deshabilitado, ¿no? Sin embargo, pues nada más tiquean este cuadro y ya colocan aceptar y se va a habilitar automáticamente este complemento, ¿sí? Y muy bien, entonces, una vez que ya tenemos habilitado el complemento, podemos comenzar por este llamado análisis tornado, que consiste prácticamente en evaluar los cambios en la utilidad o en este caso el resultado neto, si cada una de estas variables se modifica en un determinado porcentaje. ¿A qué les suena este concepto? O sea, prácticamente hace referencia al análisis de las elasticidades, ¿no? O sea, qué tiene que ver las elasticidades con todo esto? Bueno, nos dice, ¿no? Una elasticidad por definición nos dice cuál es el cambio porcentual de la variable dependiente cuando la variable independiente se incrementa en un determinado porcentaje, ¿no? Incrementa o disminuye en un determinado porcentaje. Entonces, el análisis de las elasticidades es muy importante justamente por esa razón. Me permite medir esa sensibilidad de la variable dependiente en términos porcentuales cuando una de las variables independientes, o en este caso, pues nuestras variables de entrada, se modifica en un determinado porcentaje, ¿sí? Por eso, aquí asumimos varios conceptos estadísticos, y no solo estadísticos, sino también económicos, ¿verdad? Bueno, sin más preámbulo, aquí vamos a ejecutar lo que es el análisis tornado. Voy a maximizar esto. Nos vamos a herramientas y fíjense, aquí tenemos lo que es el análisis tornado, ¿no? Y ahí nos dicen la descripción. Mide la sensibilidad de una determinada celda de salida
a cada suposición o variable. Suposición las vamos a definir como las variables de entrada, ¿sí? Y las variables de salida se la puede llamar como tal, o también la vamos a definir más tarde como una variable de previsión, ¿sí? Muy bien, nos vamos al análisis tornado. Y bueno, nos va a aparecer esta pantalla en la que debemos introducir lo que es la llamada celda objetivo. Esta celda objetivo va a estar dado por nuestra variable de salida, que en este caso sería el resultado neto, ¿sí? Vamos a definir posteriormente nuestra o nuestras variables de entrada, como en este caso tenemos pues 5 variables de entrada, ¿no? Y pues, ¿cómo agregamos eso? A través de agregar rango, ¿no? Agregar rango, me va a aparecer esta pantalla. Yo simplemente debo seleccionar el listado de valores que están dados por mis variables de entrada. Coloco aceptar y fíjense que ya ha reconocido esas variables de entrada con su respectivo nombre, ¿sí? Entonces, una vez que ya tenemos cargadas estas variables de entrada, vamos a siguiente y aquí me aparece algunas opciones para poder ejecutar lo que es el análisis tornado. En este caso, pues no estaríamos cambiando nada, solamente analizar un poco lo que nos va a mostrar. Fíjense que aquí en la entrada de tornado me dice, ¿no? Rango de prueba, menos 10% a 10%. ¿Qué significa esto? Que va a hacer un análisis de sensibilidad tomando en cuenta cambios en estos porcentajes en las variables de entrada. O sea, por ejemplo, el precio. Va a decir, ¿cómo cambia el resultado neto si el precio se incrementa o disminuye en un 10%? Eso me está diciendo. Y aquí en puntos de prueba, pues me está diciendo que va a ser un salto de 5 en 5. O sea, en 5% en 5%. O sea, voy a tener ahí una salida de qué pasa si el precio de venta se incrementa en 5 en 10%. ¿Qué pasa si el precio se disminuye en menos 5? O bueno, si disminuye en 5 o 10%, ¿no? Entonces, lo vamos a dejar tal y como está. Fíjense que nosotros podríamos modificar ese parámetro, o sea, podríamos decir qué pasa si se incrementa o disminuye en 20%, en 5% o solo un 1%. O podríamos determinar un criterio más personalizado también, ¿no? Les invito a ustedes que una vez que ya tengan el complemento, pues puedan hacer esas pruebas, ¿no? Ahora, obviamente aquí nos dice, tomando en cuenta como caso base las variables de Crystal Ball utilizando los valores de la mediana. Lo vamos a dejar tal y como está, ¿sí? ¿Cómo podemos aquí mostrar los resultados? ¿En un nuevo libro o en un libro existente? En este caso yo lo puedo ejecutar en el libro existente para no estar abriendo pues otro archivo, ¿sí? Ahora, si es de su preferencia, pues pueden generarlo también en un nuevo libro. No hay ningún problema. La salida del tornado me va a generar dos tipos de gráficas, ¿sí? Que son pues análogamente lo mismo, ¿sí? Tenemos por un lado el gráfico de tornado y por otro lado el gráfico de telaraña o también llamado gráfico spider, que como les repito, de alguna manera me va a mostrar esos cambios y la sensibilidad, ¿no? De nuestra variable de salida respecto a esas variables de entrada, ¿sí? Aquí nada más pues nos dice, ¿no? Mostrar 20 variables superiores, o sea, como me va a mostrar una especie de ranking, desde la variable que presenta mayor sensibilidad a la variable que presenta menor sensibilidad, ¿no? Es prácticamente un orden descendente en el que me va a mostrar, ¿sí? En este caso, pues nada más estamos considerando, fíjense, 5 variables de entrada. Entonces no habría mucha dificultad si nosotros prácticamente cambiamos este número, ¿no? Solamente me va a mostrar las 5. Ejecutamos y fíjense, aquí ya tendríamos lo que es el gráfico de tornado, que prácticamente me estaría indicando cuán sensible es la rentabilidad respecto al precio de venta, ¿no? Y me está mostrando esos cambios prácticamente que podrían darse
si se incrementa hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Y aquí tenemos el resultado de la celda C20, que si ustedes recuerdan, serían pues la celda que corresponde al resultado neto, ¿no? Ahora, si vemos la barra de color azul al lado derecho, significa que existe una relación directa, o sea, que si el precio se incrementa, la rentabilidad también, perdón, el resultado también se incrementa, o sea, existe ahí una relación directa mientras, les repito, mientras el resto de variables permanezcan constantes, ¿no? Ahora, por otro lado, el costo variable unitario pues presenta lo que es una relación inversa. La cantidad de una relación directa, los gastos administrativos y los gastos de comercialización, pues por lógica estarían presentando esa relación inversa. Fíjense que la variable más sensible nos estaría diciendo que bajo el supuesto de ceteris paribus sería el precio de venta, ¿no? Y aquí también me hace una breve descripción de los resultados obtenidos, así como de las opciones de ejecución. Por otro lado, tendríamos lo que es el gráfico de telaraña, ¿no? Que me dice que mientras más inclinada se encuentre una recta, la variable en cuestión es más sensible. Si ustedes se fijan con mucha atención, el precio de venta es la que se encuentra más inclinada, ¿no? Por lo tanto, sería la variable que representa la mayor sensibilidad eh, para el resultado neto, ¿sí? Nuevamente les repito, este es un análisis determinístico donde se considera los demás factores constantes. Aquí me muestra también lo que son las elasticidades, justamente lo que les había mencionado desde un principio, ¿no? Es que es aquel cambio porcentual en la rentabilidad, perdón, en el resultado frente a cambios porcentuales en estas variables de entrada, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio en la aplicación real? Que aquellas variables que presenten mayor sensibilidad desde un punto de vista determinístico son aquellas en las que se debe prestar mayor atención para poder hacer una asignación probabilística posteriormente dentro de un modelo de simulación con Crystal Ball, ¿sí? Y es justamente lo que vamos a hacer. Para este caso vamos a aplicar nada más bueno, en este caso a todas las variables las vamos a asignar una determinada distribución de probabilidad según estos criterios. Fíjense, aquí tenemos el precio de venta que tiene una distribución triangular, nos dice. ¿Dónde se encuentra la asignación de las distribuciones? Aquí, el primer botón del complemento que me dice definir su posición. Vamos a asignar una distribución triangular, ¿sí? Vamos a, y fíjense, me muestra este comportamiento por default, ¿no? Pero aquí yo tengo algunos criterios, ¿no? Que dado una información previa a datos históricos, yo puedo asumir estos criterios que me dicen, ¿no? Que puede variar tan bajo, o sea, el precio de venta puede ser tan bajo como de 8 bolivianos, puede ser tan alto como de 15 bolivianos. Y en promedio, pues podríamos asumir el valor más probable del precio que se mantenga en 12 bolivianos, ¿sí? Introducimos y fíjense, ya hay una asignación particular específica para esta variable que es el precio, ¿sí? Colocamos aceptar, ya tendríamos una asignación en esta variable y se colorea de color verde. Si yo me voy aquí, selecciono la celda, me aparece, ¿no? Justamente esas especificaciones que yo le he asignado a la variable de su posición, que en este caso es el precio. Lo mismo pasa en el costo de ventas. Dice que el costo de ventas se distribuye normalmente, y fíjense, estamos hablando aquí de la distribución normal en forma de campana, en el que tiene una media, podemos ahí decir que la media es la proyectada, que sería la media de 6, con una desviación estándar de 3,50, 3,5, ¿no? Aceptar. Ahora, fíjense, nosotros requerimos en este caso de truncar esta distribución, debido a que el costo de ventas no puede tomar valores negativos, ¿no? Entonces ahí tendríamos que hacer un truncamiento inferior, ¿no? De 0. Listo, ya habríamos tomado en cuenta un poco mejor el comportamiento real de esta variable, asignando esa restricción de no negatividad. Introducimos,
aceptamos y ya tendríamos la asignación del costo variable unitario. Para los gastos de administración, pues nos dice, ¿no?, que este tiene una distribución uniforme continua, ¿ya? Uniforme continua, aquí se encuentra, ustedes buscan, distribución uniforme continua, con un valor mínimo de 30,000. Fíjense que cada distribución de probabilidades pues tiene ciertos parámetros sobre los cuales nosotros podemos hacer estas asignaciones, ¿no? Aquí el valor mínimo sería de 30,000 y el máximo de 50,000. Introducimos y colocamos aceptar, ¿no? Entonces podríamos entender que la variable de gastos administrativos sería una variable más de incertidumbre, debido a que la probabilidad en este caso sería pues constante, ¿no?, dentro de ese rango de 30,000 y 50,000. A diferencia de estas otras variables que, pues dependiendo de la posición en la que se encuentre, asume una mayor o menor probabilidad de ocurrencia, ¿sí? En el caso de los gastos de comercialización, me dice que este tiene una distribución log normal, o sea, una distribución logarítmico normal. Con una media, pues podemos asumir de 12%, ¿sí? Y una desviación estándar del 10%, ¿no? Entonces colocamos introducir y fíjense que una particularidad de esta distribución log normal es que siempre se encuentra sesgada a la derecha, ¿no? A diferencia de la distribución normal que pues bueno, tiene un comportamiento simétrico. Colocamos aceptar y ahí tenemos esa asignación de la variable gastos de comercialización. Por último, tenemos lo que es el volumen de ventas. Y nos dice, ¿no?, que están siendo estimadas de acuerdo al comportamiento histórico. El comportamiento histórico lo tenemos aquí en este anexo, ¿no? Aquí podemos tener una serie de tiempo que me representa ese comportamiento histórico de mis ventas, que de repente puede ser estacionario, como en este caso, ¿sí?, que no tiene ninguna tendencia ni ningún patrón, no sé, cíclico, estacional. Entonces, dado a que yo tengo esta información histórica, que es lo ideal dentro de la aplicación práctica, puedo hacer una asignación de una distribución tomando en cuenta un ajuste a la distribución de datos según un criterio de bondad de ajuste, ¿sí? Aquí me está pidiendo lo que es un rango y aquí yo voy a seleccionar la celda que corresponde a la información histórica, ¿no? Estaría seleccionando toda esta columna, ¿sí? Colocamos aceptar y aquí me pide qué distribuciones que puedo ajustar. Puedo asumir que es una distribución continua. Como el volumen de ventas está en unidades al año, pues puedo asumir nada más una distribución, una selección automática, ¿no? Pero lo ideal sería que nos vayamos adecuando más a ese comportamiento natural que tiene cada variable, ¿no? Si bien las variables monetarias, como asumen las dos primeras cifras significativas como los centavos, se estarían fungiendo como variables continuas. Aquellas variables que nada más toman valores enteros en su rango, serían discretas, ¿no? En este caso nada más pues vamos a asumir una selección automática, al igual que los criterios de la bondad de ajuste. Si bien Kruskaldahl tiene estas pruebas de Anderson-Darling, Kolmogorov, chi cuadrado para hacer una selección de la distribución ideal para los datos, vamos a hacer una selección automática, ¿sí? Muy bien, obviamente vamos a dejar esto tiqueado, ¿sí? Colocamos aceptar y me aparece un mensaje, ¿no?, que no se han encontrado ajustes válidos para una o varias distribuciones. Esto muy seguro es por el comportamiento discreto que tiene, ¿sí?, ya que no asume decimales en este caso, ¿sí? Y fíjense que la asignación óptima ha sido para una distribución binomial negativa, en el que su estadístico chi cuadrado es el más bajo, ¿no? En este caso de 13.56. ¿Sí? Terminaríamos rechazando la hipótesis nula en el que no se ajustan a los datos, o bueno, mejor dicho, en el que los datos se ajustan a esta distribución, perdón. Y pues ahí ya estaríamos aceptando que los datos del volumen de ventas se distribuyen con una distribución binomial negativa, ¿sí? Binomial negativa.
Colocamos aceptar y ya tendríamos la asignación para dicha variable. Muy bien, ahora nada más nos queda asignar lo que es la variable de salida, que como les había mencionado, es la variable de previsión, ¿no? La variable de previsión, resultado neto, que está expresado en bolivianos para este caso. Bolivianos. Muy bien. Una vez que ya tenemos la asignación tanto de las variables de entrada como las variables de salida, lo que vamos a hacer es realizar el proceso de simulación, ¿no? Nada más aquí considerando, fíjense que Crystalbal presenta varios insumos, ¿no? Podemos también definir variables de decisión, definir correlaciones entre variables. Aquí para operar con cada una de las asignaciones no debemos hacer el uso de los operadores convencionales del control C, control B. Si queremos copiar una asignación de distribución de probabilidad, debemos hacerlo con estas opciones, ¿no? Si queremos borrar, pues lo hacemos con este botón, ¿sí? O sea, si queremos borrar la asignación. Lo mismo aquí en preferencias de celda, pues pueden verificar algunos formatos, ¿no? Tanto para las variables de suposición, las variables de decisión, previsiones y para las funciones. Después tenemos aquí lo que es la opción de ejecución de la simulación, donde nosotros vamos a establecer, nos dice 5.000 iteraciones, ¿no? En otras palabras, pues se dice esto como 5.000 pruebas Monte Carlo, ¿no? 5.000 experimentos de Monte Carlo, ¿sí? Donde vamos a tener pues justamente 5.000 réplicas para cada una de estas variables, ¿no? Y esto lo va a hacer en cuestión de segundos, no es que se vaya a tardar mucho realmente. En preferencias de ejecución vamos a evidenciar claramente que las pruebas están dadas por estas especificaciones, ¿no? 5.000 pruebas. Aquí yo no quiero detener en errores de cálculo, ¿no? Suele pasar que hacemos asignaciones con división. ¿Y qué pasa cuando un valor es igual a 0? Entonces ahí se puede llegar a detener, ¿no? El proceso de simulación. En cuanto a muestreo, pues podemos hacer la generación de alguna semilla, ¿sí? Para que todos puedan tener el mismo resultado de repente, ¿no? A medida, o sea, cada vez que vayamos a correr una simulación, pues se va a generar los mismos números si es que generamos a partir de una semilla en específico. Pero en este caso no lo vamos a hacer. Fíjense que el método de muestreo que está realizando es el método de Monte Carlo, ¿no? Y bueno, aquí entre otras estadísticas podemos dejarlo tal y como está y hacemos la corrida de la simulación. Iniciamos y fíjense, se va a abrir una ventana en la que se está generando ese comportamiento aleatorio de nuestra variable de salida, ¿no? Como lo es el resultado neto. Y fíjense, ya ha hecho las 5.000 simulaciones, ¿no? Lo que me está pidiendo posteriormente el enunciado es determinar la probabilidad de tener una utilidad mayor a 0, o sea, la probabilidad de éxito de mi resultado proyectado para el siguiente año de repente, ¿no? Entonces aquí ya nada más le doy el umbral de 0. Y fíjense, yo tengo aquí que la probabilidad de tener un resultado positivo es del 72.03%. Ahora, depende mucho del apetito del riesgo que el empresario tenga, ¿no? Para decir que este es un buen resultado, que de repente yo puedo, bajo estas políticas, yo puedo tener una utilidad que sea favorable para mi empresa o puedo tener una pérdida en la que yo pueda aplicar ciertas medidas de mitigación para poder alivianar ese impacto negativo, ¿no? Entonces, aquí pues obviamente yo puedo generar varias estadísticas, ¿no? Que puedo hacerlo con vista dividida, ¿sí? Y aquí me dice, ¿no? Que se han hecho 5.000 pruebas, donde el caso base es de 34.980, esto para mi resultado, ¿sí? O sea, en este caso aquí me estaría diciendo cuál es el resultado promedio esperado, dado a estos 5.000 posibles escenarios que yo he generado, ¿no? Aquí tengo el valor de la mediana, la desviación estándar que como les había mencionado, pues mide esa variabilidad respecto a la media, ¿no? Que de repente, si ustedes se dan cuenta, es bastante amplia, ¿no? Y eso lo podemos validar con el coeficiente de variabilidad, que si ustedes recuerdan, nada más pues consistía en dividir la desviación estándar entre la media, ¿no?
Y como esto me presenta prácticamente en términos de proporción, podría asumir que es un resultado bastante alto, o sea, me indica un alto grado de variabilidad, ¿sí? O por ende, un alto grado de riesgo, ¿sí? Mientras más variable, mientras más volátil sea ese resultado, entonces esto implica un mayor riesgo, ¿sí? Muy bien, entonces, una vez que ya hemos determinado esta probabilidad de éxito, aquí podemos darle incluso algún formato, o sea, fíjense, podemos hacer un gráfico en 3D, aquí podemos decir, ¿no? Un rango de certeza, sí, rango de certeza podemos decir, aceptar, y fíjense, ¿no? Ahí me estaría indicando que la probabilidad de éxito representa un 72.03% de tener una utilidad, ¿no? Entonces yo puedo copiar esto y lo voy a pegar justamente aquí, ¿sí? Posteriormente lo que vamos a hacer es determinar el llamado Value at Risk. Esta métrica del Value at Risk me permite identificar la pérdida máxima a un determinado nivel de confianza, ¿sí? Ese nivel de confianza es una probabilidad de certeza que yo tengo a la hora de asumir un resultado en términos estadísticos inferenciales, que en este caso pues, sería el 99%. Entonces, para eso, pues yo voy a simplemente aquí colocar, primero voy a truncar en el lado derecho de la distribución. Y ahora voy a colocar aquí lo que es el 99%. Ay, permítanme, esto está anclado. Esto lo voy a colocar 99. Ay. Lo que vamos a hacer es generarlo directamente en este gráfico, ¿sí? Y aquí en lo que nos me menciona como percentil, lo voy a colocar personalizado y aquí vamos a colocar el 1%. Colocamos aceptar y fíjense, aquí me estaría mostrando lo que es el value at risk al 99% de nivel de confianza, ¿sí? Aquí ahora sí, no sé si lo puedo corregir. Ahí está, ¿no? Aquí me estaría diciendo que el value at risk, a ver, vamos a ver. Ahí está, ¿no? El value at risk sería de 160, una pérdida de 168.345 bolivianos, ¿no? Que es una pérdida bastante significativa si nosotros nos ponemos a pensar desde el punto de vista del análisis de riesgo, ¿no? Y para ello, pues esta métrica justamente me permite proyectar qué medidas podría yo aplicar dado a que alguna de estas variables me está ocasionando demasiada sensibilidad, ¿no? Y obviamente para ello, y eso no lo menciona aquí, puedo hacer la generación de un gráfico de sensibilidad, donde yo puedo identificar justamente cuál es la variable que me genera mayor ruido, ¿no? En este caso, tomando en cuenta la simulación estocástica que acabo de realizar, en realidad resulta ser el costo variable unitario, ¿no? La que tiene un mayor impacto y este es negativo, justamente. Y esto hace que el resultado tienda a variar más de lo previsto, ¿no? A diferencia de lo que habíamos visto en el análisis determinístico que me decía que era el precio. Realmente, tomando en cuenta el análisis estocástico, me dice que el costo variable unitario es la que genera un mayor grado de riesgo a la hora de determinar lo que es el resultado neto, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, porque me da, a ver, aquí vamos a generar también lo que es los datos de sensibilidad. Primeramente vamos a copiar este gráfico y lo vamos a llevar al modelo aquí. Y vamos a también analizar lo que son el gráfico de la sensibilidad, donde yo prácticamente estaría rankeando la contribución de la varianza, ¿no? Que aquí vamos a copiar datos de sensibilidad y los vamos a pegar aquí. Que, bueno, prácticamente aquella que presenta mayor sensibilidad es la que tiene mayor contribución en la varianza, que justamente es el costo variable unitario, ¿no? Así como su correlación me indica que existe un alto grado de relación lineal entre esas dos variables, entre el costo variable unitario y el resultado neto,
que en este caso es una relación inversa, ¿no? Que mientras mayor sea el costo variable unitario, por ende, el resultado neto va a ser menor, ¿sí? Y ahí tenemos, pues, todos esos indicadores que me ayudan a entender cuál es el nivel de incertidumbre o riesgo de cada una de estas variables para nuestra variable resultado, que en este caso es el resultado neto, ¿no? Como tal. Ahora, si queremos generar un reporte completo, pues nada más aquí vamos a hacer un informe completo, ¿sí? Generamos un informe completo y esto lo va a hacer automáticamente pues en otra hoja, ¿sí? Lo va a hacer en otra hoja donde no, lo genera en la misma, en este caso en el mismo libro, pero en otra hoja, donde me da a más detalladamente cuáles han sido los pasos para definir mi modelo de simulación, ¿no? Aquí yo tengo las estadísticas de mi variable de salida. Tengo también justamente las estadísticas principales del proceso de simulación para mis 5.000 pruebas. ¿Sí? También tengo aquí bajo qué supuestos se ha tomado en cuenta todo ese proceso, ¿no? Así como la sensibilidad y pues donde se destaca lo más importante, ¿no? Que a final de cuentas tenemos variables que influyen tanto que de alguna manera debemos prestarles mayor atención para mitigar el impacto negativo sobre lo que es el resultado, ¿no? Y bueno, para terminar, podemos hacer una extracción de todos estos datos, ¿no? Aquí podemos extraer prácticamente los datos, o sea, todos los escenarios generados, más sus estadísticas, e incluso algunos gráficos, ¿sí? Nada más aquí vamos a hacer una extracción de los datos, ¿no? Aquí en una nueva hoja, ¿sí? Llamada datos, nos vamos a hacer la importación correspondiente y aceptamos. Y fíjense, aquí se ha generado el listado de, de todas las pruebas o ensayos Monte Carlo que se han ido realizando, ¿no? A través de las 5.000 pruebas que tenemos aquí, ¿no? Los 5.000 escenarios generados, ¿sí? Y bueno, fíjense que el Crystal Ball es bastante amplio, no solamente me proporciona herramientas para realizar modelos de simulación, sino que también me genera herramientas para hacer proceso de optimización, modelos de predicción, ¿sí? Y son modelos de predicción bastante buenos, ¿no? En los que se utiliza prácticamente los modelos ARIMA, considera incluso lo que son los modelos estacionales, ¿sí? Crystal Ball es una herramienta que de repente no se la conoce mucho, pero que, fíjense, tiene, como les vuelvo a repetir, una amplia gama de insumos para el análisis empresarial que me ayuda y me facilita la gestión de riesgos, la gestión de las operaciones, la gestión de contable, financiera de una empresa, ¿sí? Me ayuda a prever, a calcular de mejor manera todos estos aspectos, ¿no? Entonces, espero que esta charla les haya sido de mucha utilidad. Sé que ha sido algo corta y de repente también nos falta un poco más de tiempo para poder ahondar mucho más, pero yo creo que hemos visto lo más importante, ¿no? Que es justamente la parte de la simulación e identificar esas variables que generan, como les vuelvo a repetir, ¿no? Tanta incertidumbre sobre una variable objetivo que nosotros podemos establecer, como lo es en este caso el resultado, ¿no? Bueno, sin más que añadir, hasta aquí habríamos terminado lo que es esta ponencia y nada, no sé si es que existen algunas consultas, por favor, Cristian, no sé si me puedes facilitar. Sí, Perdón, aquí sí, ya lo estoy viendo en los comentarios. sí, Mm, tu cámara la puedes habilitar también si gustas. sí, Ya, sí, ahí, digamos, ha estado bastante interesante, bastante detallado, ¿no? Un poquito, obviamente va a faltar tiempo para algunas cosas. Mira, Jorge nos dice por acá, ¿cómo saber o de qué manera saber qué tipo de distribución se puede necesitar, ¿no? En productos nuevos quizá podría hacerse una triangular
pero si es un producto establecido, ¿cómo se puede de forma precisa determinar esa distribución? Sí, justamente cuando hablamos de productos que de repente no se cuenta con mucha información o recién se están incursionando en el mercado, no tenemos mucha, o sea, no tenemos tantos criterios como para poder establecer el comportamiento de una distribución en específico. Por eso está bastante utilizado lo que son los estudios de mercado antes de llegar a antes de llegar a incursionar un nuevo producto, ¿no? Sin embargo, si es que no se cuenta con los insumos suficientes como para poder obtener ese recurso, siempre se lo puede determinar como una variable de incertidumbre, ¿no? Que como les había mencionado, es una variable distribuida uniformemente. Y que, como han visto en la presentación, una distribución uniforme prácticamente tiene una probabilidad constante en un intervalo definido entre un punto mínimo y un punto máximo. No podríamos establecer en qué punto existe mayor probabilidad de ocurrencia a otro, comparado con otro punto, ¿no? Entonces ahí sí es donde tomamos en cuenta las llamadas variables de incertidumbre, más que de certeza, ¿no? O perdón, más que variables de riesgo, en las que sí se asume un comportamiento probabilístico más específico. Sí. Otra consulta que nos hacen es dónde se puede conseguir el Crystal Ball y si existe una versión trial. Sí, justamente en la página de Oracle ustedes pueden buscar Crystal Ball y poder descargarlo. Obviamente este complemento sí cuenta con licencia, es de paga. Sin embargo, pues ya en muchos países esta licencia ya ha sido craqueada prácticamente, ¿sí? Sin embargo, pues ustedes ahí pueden contactarme. No sé si puedo volver a presentar la, la presentación, Claro. nada más puedo para compartir el contacto que yo tengo. Sí, por favor, porque justo hay algunos chicos que te están pidiendo las diapositivas o alguna información, entonces de repente te puedan escribir y ya tú puedas determinarlo ahí. Acá en la pantalla se ven, chicos, ahí están los contactos, de repente le puedes hacer ahí un, este, un zoom, o de repente presentarlo ahí está, ahí están los contactos, chicos, este es el correo de Rodrigo, ahí está su WhatsApp para que de repente directamente puedan consultarle, algunos nos han estado pidiendo ahí algunas dudas específicas o de repente si quieren las diapositivas ya puedan directamente con Rodrigo ver y él les pueda proporcionar alguna información complementaria. Sí, genial, Rodrigo, ahí está, perfecto. Igual queda Claro que grabado. sí, yo muy puesto a colaborar y obviamente a dar soporte y complementar a todo lo que hemos ido exponiendo en la clase del día de hoy. Quiero cerrar con una última pregunta, que esta es una pregunta bastante clásica en cuanto a simulación que nos hace Israel por acá, eh, que tiene que ver también con lo de Jorge que nos acaba de consultar. Dice, de tu experiencia, ¿no? En este tema, ¿cuál es el tamaño de muestra mínimo para las variables, ¿no? Para esta recolección de datos que son los datos de entrada. Por ejemplo, él nos dice, ¿no? Es necesario trabajar todo un año en las variables para asegurar una buena decisión estratégica y esa es una preocupación que muchos analistas de simulación tienen, ¿no? ¿Cuánto tiempo tengo que recolectar? ¿Cuánto es la cantidad? Y a veces, como esto es ad hoc, ¿no? A veces depende del sistema que estás utilizando, entonces es bastante eh, relativo, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo podrían trabajar los chicos esta parte? Bueno, si nos referimos por un lado al proceso de simulación como tal, es decir, definir el número de pruebas Monte Carlo que nosotros podemos llegar a efectuar para nuestra ejecución, siempre se recomienda trabajar, no es un criterio que esté marcado en piedra por si acaso, pero siempre se recomienda trabajar con 5.000 a 10.000 y hasta 20.000 simulaciones si es necesario. Más se sobrecarga el procesamiento y por ende el tiempo de corrida es mucho más largo. Menos, el comportamiento no se tiende a, ¿cómo les puedo decir?
tupir tanto, ¿no? O sea, la distribución no se tiende a llegar a apreciar tanto como para poder hacer un ajuste posteriormente a una distribución teórica. No se puede asumir un comportamiento muy claro de cómo puede llegar a comportarse, en este caso, una variable como el resultado neto, ¿no? Ahí habíamos visto que ese comportamiento se parecía bastante a una distribución normal, a una distribución logística. De repente podríamos haber hecho un ajuste a una distribución TD-Student, ¿no? Eso también hay una opción que Crystal Ball la tiene para hacer un ajuste a la distribución de la variable de salida, ¿no? Entonces, para tener algo claro, una vez hecha la simulación, siempre es necesario tener ahí un número de pruebas considerable para poder asumir ese criterio. Ahora, si te refieres respecto a la cantidad de información histórica con la que se debe contar para poder asumir un criterio para hacer una asignación de una distribución o de repente para hacer un pronóstico, un modelo de pronóstico o para hacer un análisis estadístico en general, pues siempre la regla que yo siempre utilizo es mientras más datos, mejor. ¿Sí? Mientras más datos, mejor. Obviamente, si hablamos desde el punto de vista de corte transversal, pues ahí definimos un mínimo de 300 observaciones, 400 observaciones, ¿no? Dependiendo del caso, como dijo Cristian. Ahora, si hablamos de series de tiempo, obviamente no se cuenta con tanta información en ciertos contextos. Si utilizamos información anual, pues la información es muy poca, ¿sí? Pero lo recomendable, pues, si ahí utilizamos datos mensuales, trimestrales, es unas 50, 100 observaciones, ¿no? Para tener ahí un criterio mucho más visible desde el punto de vista gráfico y también para el pronóstico, para fortalecer el modelo de pronóstico, también es necesario una cantidad considerable de datos, ¿no? Como les digo, por encima de 50, 100 observaciones. Sí, no sé si respondí la pregunta. Genial. Gracias, Rodrigo. Sí, sí, está perfecto. Eso ahí hemos respondido ahí algunos temas. Bien, bueno, acá nos podemos quedar a conversar bastante. Antes de poder cerrar, quiero compartir aquí contigo, por favor, hay un certificado que te otorgamos aquí de parte de la, de la comunidad de Mundo IO. Hacerte presente este certificado otorgado a Rodrigo Rubén Berríos Mariño en reconocimiento por esta contribución de la conferencia Simulación con Crystal Ball, Análisis de Riesgos, realizada hoy, pues, 11 de agosto del 2024 y que el video queda grabado para toda la comunidad. Te agradezco bastante, Rodrigo, por tu tiempo, por esta colaboración que nos has dado con esta información inicial, introductoria al tema de Crystal Ball, cómo la simulación es importante, cómo esta herramienta te permite tener varias aristas, te facilita el trabajo operativo, te permite concentrarte en el problema en sí y además te da una buena reportería que muchas veces algunos software carecen de esa parte y por lo que he visto es bastante dinámico, es bastante rápido para los tomadores de decisiones. Felicitarte por el trabajo que vienes haciendo. Bueno, ahí tienen tu contacto las personas. Ya seguramente ahí conversaremos para que también nos puedas compartir tus redes sociales. Sé que estás en redes de manera importante y ahí podemos en algún post ya poder compartirlo para que aquí la comunidad Mundo Yo te pueda seguir conociendo, pueda seguir aprendiendo de esa experiencia que tú ya tienes y que seguramente en el camino vas a seguir creciendo de manera importante. Te dejo para las palabras de cierre aquí a la comunidad Mundo Yo. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a la audiencia por haber escuchado, por haber estado presente, haber hecho las preguntas. Cristian, muchísimas gracias por la oportunidad. Te debo muchas, la verdad. Ha sido muy interesante la interacción que he tenido contigo, el conocimiento que yo también he adquirido gracias a tus conocimientos, a toda la experiencia que tú has adquirido, a los cursos que has ido proporcionando, ¿no? Yo recomiendo bastante el contenido que hace Cristian. De igual forma, ustedes pueden seguirme, tengo ahí mi página de YouTube, igual y cualquier consulta, cualquier duda, yo siempre voy a estar abierto a atender a todos y cada uno de ustedes. Y gracias nuevamente, infinitamente, ¿no? Despedirme de todos y que les vaya muy bien. Listo, Rodrigo. Un saludo. Estamos conversando por interno. Cuídate. Muchas gracias, Cristian. Hasta luego.
Bien, chicos, para ya cerrar, voy a compartirles aquí tengo una información importante para ustedes. Para cerrar, de verdad, el tema está bastante importante y vean toda la amplitud que puede ser trabajar la investigación de operaciones, la simulación, las optimizaciones, cómo se relaciona la estadística, cómo se relacionan los procesos, cómo se relaciona la toma de decisiones con todos estos temas que estamos trabajando. Para cerrar, recordarles que está invitada toda nuestra comunidad, todos ustedes, pueden ser estudiantes, pueden ser profesionistas, profesionales, maestros, docentes. El día en septiembre vamos a tener nuestra conferencia anual que hacemos aquí en Mundo IO, sede por el momento en Lima, Perú, que aquí celebramos durante toda una semana, la Semana de la Investigación de Operaciones en los Negocios, ya que aquí en Lima, Perú, el 14 de septiembre es el aniversario de la Escuela Profesional de Investigación Operativa, que es a la cual yo pertenezco, y bueno, nosotros aquí en Mundo I hemos decidido dar una semana internacional a la investigación de operaciones a partir de esas fechas, va a ser desde el 9 hasta el 15 de septiembre, entonces estamos convocando a nuestra comunidad de Mundo IO por primera vez, convocarlos libremente para que ustedes, si tienen algún tema que quisieran aportar a la comunidad, están trabajando un tema de investigación, han hecho alguna aplicación, están desarrollando un tema, manejan o dominan específicamente un tema que se relaciona a la investigación de operaciones, puede convocarlos a estas ponencias virtuales, puedan colaborar libremente aquí con la comunidad de Mundo IO. Nosotros aquí les damos un espacio, les damos una plataforma, les damos cierta publicidad para que puedan ustedes también ofrecer lo que vienen trabajando y la comunidad los pueda conocer a ustedes. Entonces los invitamos a que puedan participar como ponentes. Básicamente pueden enviarnos el título de la ponencia a este correo mundoio.consultores@gmail.com. Vuelvo a repetir, mundoio.consultores@gmail.com. Nos pueden mandar el título de la ponencia o del aporte que ustedes quisieran hacer, y los ejes temáticos son todo lo que respecta a investigación de operaciones hard e investigación de operaciones soft. O sea, pueden ser temas de optimización, de simulación, programación lineal, meteorísticas, programación dinámica, aplicaciones que vengan realizando de la investigación de operaciones de cualquier rubro: transporte, logística, servicio, producción, gobierno, privado. Si estás trabajando metodologías blandas, enfoque de sistemas, IOSoft también, porque está relacionado a la IO, pueden participar enviándonos su temática. Aquí basta con el título y nos ponemos nosotros en contacto y les podemos decir de qué manera podrían participar, si es válido lo que ustedes nos están proponiendo, para poder revisarlos y a partir de ahí hacer una elección y puedan estar pues en esta semana de la investigación de operaciones SION 2024 como ponentes y la comunidad pueda conocerlos, puedan saber lo que ustedes están trabajando y así podamos hacer una colaboración importante con lo que respecta a esta divulgación que hacemos aquí en Mundo IO de la investigación de operaciones. Sin más por decirle ahora, les doy cita para acá 2 semanas vamos a tener nuestro programa en vivo, vamos a hablar de programación entera. Quien les habla, voy a trabajar el software con Excel Solver, voy a trabajar con Lingo, programación entera que viene a ser parte de la programación lineal. 2 casos importantes con una gran cantidad de variables para que ustedes también puedan ir viendo este desarrollo y complementar lo que vienen trabajando. Mi nombre es Cristian Rojas, profesional en investigación de operaciones, y nos estamos viendo en nuestro próximo en vivo. Que tengan un gran inicio de semana. Muchas gracias.